Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del ajedrez? Tercera entrega de la serie Soluciones creativas a problemas estratégicos. Si bien lo más interesante de la partida, a nuestro entender, pasa más adelante, ya entrado el medio juego y parte del prefinal, nos pareció interesante no perdernos buena parte del medio juego porque es algo típico de la estructura que estamos viendo en pantalla. La partida corresponde a los grandes maestros Olivier René y Pablo Riccardi del match Argentina-Resto del Mundo disputado en 1994 en la ciudad de Buenos Aires. Como puede verse, se trata de una defensa de rey en una variante que tenía cierta popularidad en esos años. Las blancas a las que les toca mover jugaron caballo de 2 y luego de F5, alfil por G5, F por G5. El blanco intentó reciclar el alfil de H4 para ubicarlo en E3, ¿no? Luego de alfil G5 la idea es retroceder a E3. ¿Por qué? Porque, como bien conocen los expertos o los que están familiarizados con la defensa india del rey, en esta posición el blanco trata de llegar a la ruptura C4-C5, con lo cual puede crear una debilidad en la casilla de 6 luego de C por D y operar en la columna C abierta. Es una manera que tiene el blanco de ganar espacio y actividad en el flanco en el cual está más fuerte, mientras que las negras tienen una dificultad estratégica importante en el caballo de E7. En ocasiones, como bien sabemos los que alguna vez jugamos la defensa o la variante Mar del Plata de la defensa india del rey o el ataque yugoslavo, una manera de reciclar ese caballo y llevarlo a una posición activa es jugar G5 y luego caballo G6. Menos popular, pero no menos efectiva, es otra maniobra que se hace jugando rey H8, caballo G8 y luego caballo F6. Si bien tienen cierta lentitud estas maniobras, tampoco es que el blanco tiene tan rápida la acción. Sin embargo, hay que tratar de combinar ataque y defensa para que no nos agarre a mitad de camino si jugamos de piezas negras la posibilidad de activar las piezas de la mejor manera. En esta ocasión, el plan clásico hasta el momento era jugar H6 y luego de alfil E3 el negro podría seguir las directivas que estuvimos evaluando anteriormente. Por ejemplo, jugar G5 y luego de C5 caballo G6. En la partida Chekova-Par de Capelle-Lagrande en 1993, las blancas tomaron la precaución de evitar el acceso a F4 con G3, sin embargo, las negras no se amedrentaron ante esta jugada e hicieron igual caballo F4, dado que el alfil de E3 luego de G por F no tiene casilla de retorno. De todas maneras, podemos entender que esta posición es de juego incierto. Otra alternativa era postergar el golpe C5 jugando B6. Luego de enroque G5, el blanco inicia nuevamente el intento de jugar C5 vía B4 y luego de caballo G6, C5, caballo H4 y caballo C4. Esto corresponde a la partida Brenninkmeier-Fambelli de 1990, en la cual el blanco tiene una leve ventaja. Y otra posibilidad, un tanto más radical, es jugar C5, evitando directamente la ruptura que habíamos mencionado. Eso hace que las blancas tengan que pensar en una nueva reacción para generar espacio para sus piezas en el ala dama, y esto se consigue vía A3, G5, B4, B6 y torre B1. Nos adentramos un poco más en la partida
y vemos que más o menos el plan se repite vía caballo G6, B por C, B por C. Y aquí la naturaleza de la problemática en el ala dama es distinta porque no hay ataque directo sobre el peón de D6. Sin embargo, hay algunas dificultades para las negras, dado que es posible una invasión vía dama A4 y tras caballo F4. Akenson, en su partida con Svitán, jugó enroque y ahora empiezan a haber escaramuzas de las blancas en el ala dama y de las negras en el ala rey. De todas maneras, creemos que el blanco tiene una leve ventaja. Volvemos a la partida y después de alfil G5, el gran maestro argentino Pablo Riccardi jugó torre F4, ofreciendo la torre a cambio de un muy buen juego, como se puede ver, ¿no? Luego de E por F, el alfil de G7 ahora es muy poderoso y los peones de F4 y G4 restringen el accionar blanco en el ala rey. Por lo tanto, René no capturó la pieza, la torre, y siguió con F3 y luego de G por F, caballo por F3, torre F7, jugó enroque y nos encontramos en una posición muy interesante que de todas maneras no se sale de lo que vimos anteriormente. El negro tiene todavía que resolver qué hacer con el caballo de E7, mientras que el blanco va a tratar de activar la ruptura C4-C5. Luego de H6, alfil E3, el negro eligió G5. Caballo de 2, torre por F1, dama por F1, y ahora también era posible jugar caballo por F1. La idea es tratar de apropiarse de las casillas débiles de H5 o F5. Si eso puede llegar a limitar el accionar negro en el ala dama y hubiese sido una buena alternativa a lo que jugó en la partida. Dama F1, y ahora resulta que el gran maestro Riccardi cambia el sentido de la jugada G5 porque decide no hacer caballo G6, que creo que se podía controlar vía G3, y dado que la dama está en F1, el acceso del alfil de C8 a H3 no es posible. Y ahora en este caso las blancas tienen vía libre como para continuar con la amenaza C4, C5 y seguir con su típico ataque en el ala de dama. Riccardi elige jugar rey H8, que pone al caballo D7 en la opción de poder jugar caballo G8 y caballo F6. Seguimos con la partida. C5, perdón, caballo G8, caballo C4, caballo F6. Ahora, si vemos, el caballo en G6 iba a tener un solo plan hacia adelante y era intentar caballo F4, mientras que el caballo en F6 tiene muchas mejores opciones. Por un lado, puede ir a G4 intentando hacer retroceder al alfil de E3. Tiene la posibilidad de eventualmente jugar caballo D7, y también caballo E8, por si hace falta defender el peón de D6 luego de la captura C por D y C por D. Así que es una jugada mucho más activa para las negras, o es una maniobra, mejor dicho, mucho más activa para las negras el haber jugado rey H8 y caballo G8, caballo F6.
Aquí las blancas juegan rey h1, no quieren jugar h3 para no provocar ninguna debilidad. Y tienen la posibilidad de, ante caballo g4, poder jugar alfil g1 y el alfil se mantiene en la diagonal que consideramos es más óptima para su plan. Dama e7 y acá nos encontramos ante un cruce de caminos. ¿Qué hacemos? ¿Capturamos o mantenemos la tensión? De acuerdo a lo analizado durante un poco de tiempo, las blancas tenían la opción de jugar b4 manteniendo la tensión. Y si alfil d7, dama d3. De esta manera seguimos defendiendo el peón de e4 y existe la posibilidad de darle un poco más de libertad al caballo de c3 para que pueda actuar en otros lugares. Acá también las negras podían seguir con caballo h5 y luego de g3, alfil g4, torre f1 y si alfil h3, torre f2. Estamos en una partida donde hay una lucha estratégica muy interesante por tratar de hacer fuerte el ataque de las negras en el flanco rey y las blancas de evitarlo. Y ahora las negras no creo que puedan jugar a6 para parar las amenazas tipo caballo b5 por caballo a5 y de pronto aparecen un montón de debilidades en el ala dama. Quizá tengan que recurrir a una jugada un poco más conservadora como dama d7, que a su vez, si bien a su vez permite el pase de la dama al flanco rey, llegado el caso, también controla la casilla b5, que es una rampa de ataque del blanco hacia el peón de d6 para el caballo de c3. Luego de c por d, las blancas pueden jugar a 4 y el caballo podría llegar a volver a f6 amenazando caballo g4 con buena partida. Esta es una posición muy tensa y es difícil para ambos bandos orientarse y no caer en tentaciones que luego de una serie de jugadas pueden ser contraproducentes a sus pretensiones. Así que el blanco no jugó b4 manteniendo la tensión, sino que simplificó jugando c por d. Y luego de c por d a 4, alfil d7, nuevamente utilizan una maniobra que ya vimos en el análisis anterior, que es jugar primero dama d3 para poder amenazar caballo b5, por ejemplo. Lo malo de dama d3 es que dejas con cierta debilidad a las casillas blancas del ala rey, en especial el punto g4. Bueno, las negras en esta posición jugaron a 6, evitando el salto caballo b5, que les ocasionaba dificultad al presionar sobre el peón de d6 dos veces, permitiendo también la posibilidad de cambiar el alfil de d7, que en apariencia es el alfil más activo de las negras. La partida continuó con caballo b6 o torre f8. Otra opción era jugar alfil e8 y luego alfil e6 presionando sobre el peón de e4. Sin embargo, Riccardi consideró que no es problemático la captura
de su alfil de D7, porque luego de caballo D7, dama D7, la amenaza es dama G4 y nuevamente vemos que las piezas negras han conseguido cierta actividad en el ala del rey. Si por ejemplo el blanco juega caballo D2, las negras pueden jugar dama G4 y luego caballo G3, defendiendo el peón de E4. Las negras tienen actividad con H5 y creemos que está un poco mejor. Por tanto, hay que defender el ingreso de las negras en la casilla G4 vía dama E2 y luego de dama G4 las negras consiguen contrajuegos y las blancas cambian damas de esta manera, ¿no? Dama por G4, caballo por G4, alfil B6, caballo F2 jaque, rey G1 y caballo D3. Las negras tienen una buena partida. Por tanto, el blanco espera que las negras le tomen ellas y juegan torre E1. Tenemos que detenernos un buen tiempo en esta posición para saber, luego de dama por E2, torre por E2, qué ha pasado en el tablero. Sin duda se ha simplificado la posición. Tenemos 3 piezas por bando y las apariencias nos indican que el alfil de G7 es malo. Está trabado por sus propios peones. Sin embargo, tenemos que encontrar la manera de que combinando diversas amenazas podamos romper esas apariencias. En un análisis retrospectivo, cuando nos detuvimos, volvemos hacia la posición en por qué creíamos que la jugada B4 era mejor que C por D6, que fue lo que jugó el blanco en la partida, es porque hay un lento declive de aquella ventaja que tenían las blancas, que nunca fue muy grande, pero que desde el punto de vista simbólico opera de manera muy fuerte en nuestra psiquis cuando jugamos, porque en muchas oportunidades hemos visto estas posiciones en las cuales el negro no debería tener el alfil de G7 porque es el alfil malo, etcétera, etcétera. El blanco ha cumplido con todos los preceptos de la posición y también eso nos engaña. Sin embargo, a medida que fue pasando la partida, volvemos a la posición que estábamos analizando, empezamos a ver que hay otros elementos a tener en cuenta que son tanto más importantes que la presencia del mal alfil de G7. En primer lugar, deberíamos detenernos en si esto va a ser definitivo o no. Y les sugiero detener el video y pensar de qué manera el negro podría activar ese alfil o encontrar alguna amenaza que sea más importante. Bueno, acá surgen con intenciones, luego de dama por E2, torre por E2, ¿cómo hacer para activar el alfil de G7? Bueno, ¿se les ocurrió alguna idea? A primera vista tenemos dos. Una sería cambiar de color los peones del ala rey, jugando G4 o H5 y luego en algún momento alfil H6 si es posible. Esa sería una. Y la otra, un tanto más lenta, sería quitar la torre y que el alfil vaya aquí a F8
luego a E7, luego a D8 y posteriormente a A5 o a B6. Obviamente requiere de ciertas jugadas intermedias, pero ese sería un plan interesante desde el punto de vista estratégico para poner un alfil que está en una mala posición a otra que está más activo. Y aquí el negro, con las piezas negras conducidas por Pablo Riccardi, comienza a ir incrementando o ya, cambiando la tendencia que tenía la partida de leve ventaja blanca a igualar y luego a estar un poco cada vez mejor. Torre C8 es una buena jugada porque amenaza torre C4. Y ahora se nota que las debilidades de las negras, las casillas del peón de D6 y el peón de B7, no son de fácil acceso para las piezas blancas, mientras que los peones de A4, E4 y B2 pueden ser atacables vía torre C4 y luego torre B4. Por lo tanto, el blanco elige jugar alfil B6 y aquí, al abandonar la diagonal C1-H6, el negro podría elegir jugar G4, que es uno de nuestros planes diseñados unas jugadas antes, ¿no? La idea sería jugar H5 y luego alfil H6 con buena partida para las negras, o la otra opción, que era un tanto más lenta, que era jugar alfil F8. Luego de rey G1, alfil E7, H3. La idea es poder jugar rey F2 sin sufrir un caballo G4 jaque. Rey G7, rey F2 y torre C4. Aquí el negro está amenazando incrementar la presión, y si las blancas eligen jugar rey E3, se topan con caballo D7 y el alfil no tiene buenas casillas para volver al juego y tiene que recurrir al alfil A7 y luego de B6 el negro está claramente mejor. Por tanto, se intenta cambiar el defensor del peón D4 del rey por la torre, tiene que jugar rey E3 evitando atrapar al alfil en territorio enemigo. Sin embargo, luego de caballo D7, alfil E3, alfil D8, el plan de las negras se va cristalizando, ¿no? El alfil pasa a ocupar un lugar muy activo, cosa que no pasaba en la casilla G7. Luego de torre C2, alfil B6, el blanco ya está en problemas. Alfil por B6, caballo por B6, B3, torre B4. Ahora la ventaja es claramente de las negras. Luego de rey G4, rey G6, la idea es que el negro, si come en B3, el blanco tiene cierta actividad vía rey F5 y luego de rey F7, evitando rey E6, seguiría caballo E2 con cierta compensación, ¿no? El caballo despeja la columna C y la amenaza pasa a ser torre C7. Por tanto, rey G6 es mejor jugada. Torre B2, ahora sí tenemos que defender. Caballo C4, caballo A2, torre B6 y ahora no existe torre C2 por caballo E3 ganando. Sin embargo, el blanco tiene que jugar defendiéndose
con torre B1, pero ahora se pone a tiro de una serie de combinaciones que hacen que el negro se quede con una ventaja decisiva. Luego de caballo D2, torre B2, H5 da ventaja decisiva. Las blancas siguieron con rey G3 y luego de caballo por E4 ganando el primer peón. Se viene la debacle, luego de rey F3, torre por B3 y si torre por B3, caballo D2 con ventaja decisiva. La partida siguió con rey E3, caballo B3, caballo C3, caballo C5, A5, H4, caballo D1 y caballo B3, ganando el tercer peón y con esto la partida. Muy interesante la continuación elegida por Pablo Riccardi en los momentos críticos, tratando de aguantar la partida en una posición con una leve debilidad estratégica y una gran resolución para ir igualando y luego sacando ventaja de la incómoda situación de los peones blancos tras la simplificación. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima entrega.